Bienvenido a Cadena Nacional. Ustedes están esperando este póker político que tiene sorpresas. She's back. Ahí está. Maléfica. Volvió. She's back. No sabemos por qué. Que no quiso ponerse disfraz de Maléfica. No te quisiste disfrazar para el día de... Por eso no viniste. Por eso no vino. No, por los cachitos. Eso, porque... Pamela, pero te teníamos tus cachos. Sí, Deberíamos sé de que haber me traído tenían los los cachos cachos, para que se los se los pusiera. Pamela Giles, diputada de la República, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Diputada de la República, la abuela nomás, y los he echado mucho de menos, por favor. Necesito estar todos los viernes en la noche aquí instalada. En tu lecho ahí de enfermedad nos mirabas. Sí, los miraba con ganas de estar acá. Nona Sandón, diputada de la República también. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y la verdad que ella es muy astuta. Todos hicimos el loco con nuestros disfraces, menos ella. Pero si yo ando trayendo los cachos como en la vida real. Sí, pues ¿qué importa? Ya. Nicolás Freire, analista político también, cientista político, nuestro consultor y además miembro de ilustres universidades, ¿no? No, de la Universidad Central. De Universidad Central, exactamente. Bienvenidos. Gracias. Qué gusto tenerlos acá. Queremos saber las razones reales por las cuales Pamela Giles no estuvo acá. No quiero dar mayores explicaciones. La abuela estuvo enfermita. Ya, la abuela eso, ya ya. está con un deterioro, Perfecto. ya producto de la edad. Ya. Estuvo enfermita, con licencia, pero la abuela igual trataba de venir, pero no ya. se podía. O sea, en el fondo tú estás con licencia. Eso es lo que importa, con licencia. Así Ese es el punto. No, la echamos de menos en el Congreso. Esta semana estuvo bien movida y yo decía, ¿dónde está? Por eso, ¿Dónde no, está, además Pamela? hay ¿Dónde algunas está? votaciones tan importantes que justo no tuviste, pero bueno, eso lo vamos a dejar para Vamos a después. Vamos a partir con lo que está haciendo, sin duda, la noticia de estos días. Vamos a partir con lo que está haciendo, o ya fue el viaje del presidente Gabriel Boric a la Araucanía. Tiene muchas cosas a analizar y vamos a partir con una de las últimas declaraciones que hizo el presidente en la zona. Ha sido tremendamente importante. Esta es una visita que tenía muchas ganas de hacer. Nosotros tuvimos como gobierno, y creo que es importante reconocerlo, un paso en falso en nuestra primera visita, en donde pecamos de voluntarismo y donde tuvimos unos incidentes muy complicados con en ese momento, que afectaron a nuestra ministra de Interior de entonces, a mi querida compañera, que le mando un saludo, a Isquia Siche, y nos dimos cuenta de que la situación en la Araucanía hay que abordarla sin atajo. Nos dimos cuenta. Ya, hablemos de este paso en falso. ¿Qué les parece esta declaración que yo al menos no se la habíamos escuchado con respecto a lo que fue la Araucanía y quizás, por cierto, también significó a lo mejor la extrema seguridad en la que fue, que ha sido bastante criticado? Ábranlo. Yo creo que va en la línea. Efectivamente, este gobierno ha tenido, o este presidente, un sello, y que es aquel de reconocer los errores, de reconocer también los focos de oportunidad de mejora. Por eso también se han abierto críticas, pero a mí me parece que sea tremendamente valorable que lo se diga, y además es imposible negar la evidencia. Es lógico, el primer viaje fue mal planificado por la avanzada de la ministra, fue mal ejecutado por la ministra y fue mal gestionado comunicacionalmente. Entonces, que hoy día se planifique mejor, se ejecute mejor y se comunique mejor, partiendo por el reconocimiento de que el primero no fue exitoso, me parece excelente. Sí, yo creo que está bien, pero hay tanta evidencia sobre la mesa como para sorprenderte ese tipo de cosas a esta altura. Yo claramente comprendo lo que tú dices, está bien que uno reconozca, pero yo me quedaría con los compromisos que él está tomando hoy en día, que son compromisos que se lo hemos pedido desde el día 01, pero ahí está la diferencia entre no ir y ir a la zona de conflicto. Ya, vamos a hablar de los compromisos, pero quiero hablar también con respecto a qué le pareció. Algunos fueron muy críticos de lado y lado, la verdad, con respecto a la extrema seguridad con la cual el presidente de la República fue. Algunos dicen que es una exageración. Recuerdo el diputado Joanet, no me sale esa. Joanet decía que ni siquiera cuando estaba Pinochet había habido esa cantidad de, digamos, de despliegue. ¿Qué te parece, Pamela? Bueno, claro, la imagen es como que el presidente viajó a Ucrania, claro, más que haya antes. ido a la Araucanía, y eso efectivamente es así. Hay que ver si esto fue, yo creo que lo que podemos analizar desde la perspectiva política, si esto es a propósito, es un defecto de la comunicación del presidente, y yo tengo la impresión de que no, de que esto es buscado, ¿ya?
de que se hace, por una parte, se deja caer lo que va quedando de Isquia Siches, y con ella el Wallmapu, que ya nunca más se llamó Wallmapu, ¿cierto? Y toda la idea con la que este gobierno y esta generación, en definitiva, llegó respecto del tema mapuche, del tema de pueblos originarios, al gobierno. Y esto se dejan caer como los últimos atisbos de eso, y pasamos desde el territorio liberado, ¿cierto? Este tuit que se ha difundido, a una situación en que el presidente dice que hay terrorismo en la Araucanía. Yo creo que eso es como lo fundamental, en que la escenificación es esta que tú, Andrea, describes también, que es una situación, no sé si habrá o no terrorismo, eso se discutirá seguramente en las próximas semanas, aquí mismo lo discutiremos. Lo que está claro es que hay una guerra, o al menos hay una escena de guerra, y el presidente ha elegido a su enemigo, y su enemigo es el pueblo mapuche. Sigamos un poco con la declaración, vamos a seguir. Lo que pasa es que quiero que escuchemos la declaración de terrorismo porque se mezclan todo lo que vamos a hablar. Por eso, digamos, escuchemos cuando Gabriel Boric menciona y habla de una palabra que parecía totalmente proscrita, o al menos que uno no la había escuchado, que es terrorismo al presidente de la República. Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista. Déjame ponerte un ejemplo, el ataque al molino Grolmus. El ataque al molino Grolmus. Cuando atacan a Helmut, a Cristian y a Carlos Grolmus. En particular a Carlos Grolmus dejándolo en una situación terrible. Y queman el molino. Eso es un acto de carácter terrorista. Ya. Es que a mí me llama la atención que una cosa es una cosa con carácter terrorista y otra cosa es un acto terrorista en sí. Y te voy a explicar por qué. Soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos y esta discusión la venimos teniendo desde el día 1 en esta comisión. ¿Qué es terrorismo? Y la respuesta de la gente del gobierno es que no tenemos claro lo que es realmente terrorismo porque no hay una definición internacional. Para los que nos están viendo, yo no estoy riéndome de la situación, pero es la respuesta real que nos dan. A diferencia del tema de los derechos humanos, que lo tienen súper cuadradito y todo muy definido porque hay una definición internacional, por eso se pone carácter terrorista. O sea, siempre te dice que no sabemos y por eso que no avanza la ley antiterrorista. Pero el punto es otro, Magritte ¿no? tiene un dibujo de esto, no es una pipa con una pipa dibujada. Sí, pero, o sea, pero por algo creo que la nona, y también para Pamela, porque me quería referir a algo que dijo, pero le están dando razón al presidente. Primero, me parece tremendamente bien que sea cauteloso al decir hay terrorismo, al no decir hay terrorismo y matizar con actos de carácter terrorista. En condición donde justamente tú no nos estás diciendo que no hay una definición acordada en la misma comisión. Por lo tanto, a mí me parece tremendamente exitoso referirse de esa manera a un problema presente del que hay que preocuparse con herramientas distintas y poniendo foco en la seguridad. Por lo tanto, aquí hay una concesión del presidente en términos comunicacionales, incluso a un discurso de más a la derecha. Tú lo decías, esta palabra estaba proscrita, porque estaba proscrita por una generación, incluso por un sector político. Por eso es que me parece muy bien, por eso estoy ahí en la idea, que la palabra terrorista, en la medida que se vaya definiendo, o por ahora el concepto de actos de carácter terrorista, sea transversal. Y lo segundo, respecto a lo que decía Pamela recién, a mí me parece, por ejemplo, el que tú hoy día digas hay que conversar si es que hay terrorismo o no, es una apertura. Es una apertura incluso respecto de otras posiciones, si me equivoco tú me corregirás, en donde tu posición quizás era más dura antes y hoy día se ve un poco más llana a conversar sobre si hay terrorismo o no, como tú dijiste recién, en condiciones en que el presidente justamente está instalando estos temas. Ahora, pregunta, ¿por qué importa o no importa el tema terrorismo? Porque la verdad que para no quedarnos con el tema semántico, porque quiero que signifique... Es la aplicación de la ley. ¿Qué? Es la aplicación de la ley. Pero para que la gente entienda, ¿por qué importa que realmente esta generación, Pamela, te doy la palabra aquí, establezca que es terrorismo? ¿Y por qué le importa a la gente de la Araucanía que se diga que es terrorismo? A mi juicio, porque significa, es central en política, significa una renuncia completa, absoluta y definitiva a lo que había sido hasta ahora la doctrina con la que el presidente en esta materia llega al gobierno. Significa entonces asumir de manera completa, y en ese sentido llamo la atención respecto de que el presidente Boric pasa a ser un vocero de un gobierno que para estos efectos está dirigido por Carolina Toá o por la Concertación,
porque lo que se hace es asumir completa la doctrina que ha tenido la Concertación en todos sus gobiernos respecto del tema de la Araucanía, que contemplaba que había delitos terroristas o acciones de tipo terrorista, Claro, para no entrar en el problema de la pregunta obvia, que es si el presidente considera que hay actos terroristas, ¿por qué no se ha querellado por la Exacto, ley porque no se antiterrorista? aplica. Digamos Lógico. que es sumamente importante, y con esto me he visto y me voy. ¿Por qué? Porque esa es una pregunta que podría tener una respuesta muy peligrosa. Si el presidente entonces se define por esta doctrina de que en Chile hay terrorismo, del enemigo interno, y de lo que van a hacer los servicios de seguridad e inteligencia es combatir al enemigo interno, que son los mapuches, entonces bien, uno podría preguntarse por qué no se querella por ley antiterrorista, y si no se querelló por ley antiterrorista, eso eventualmente podría llegar a ser una falta constitucional. Ok. Eso es lo que se está previendo. Ahora, ¿ustedes creen que hay, y rápido así, porque quiero avanzar en otros de los dichos también que dijo el presidente en la zona, es decir, no es que vamos a abandonar el tema. ¿Ustedes creen que hay terrorismo, actos de carácter terrorista? Terrorismo, dice. Yo creo terrorismo, Ya. a mí, o sea, se queman la casa, te queman todo. Creo que es una burla para la gente que le diga, mira, parece terrorismo. Ya, Si produce terror, no sé. Yo creo que coloquialmente podemos incluso coincidir. Coloquialmente puedo decir sí, estoy de acuerdo con no hay terrorismo, pero me parece sumamente acertado que el presidente de la República, Actos. que no habla coloquialmente Perfecto. en un acto público, Por supuesto. no use ese lenguaje y diga actos de carácter Pamela. terrorista. Yo creo que no tiene ningún sentido político la discusión de si hay o no terrorismo. Desde el momento en que el presidente de la República se instala y en un punto No, yo te estoy preguntando a ti, público, ¿cómo consideras tú los actos que desde el suceden en la momento en Araucanía? que el Eso presidente es. se instala, el presidente de la República, la primera autoridad, y en un punto de prensa señala que hay terrorismo, lo que hay es una doctrina gubernamental. Dice que hay actos de carácter terrorista. Yo te Claro. estoy preguntando a ti, que tú también Claro, eres es un que agente político. ¿Qué es lo que tú opinas? ocurre es que es muy Yo acabo de complejo. escuchar al presidente, no necesito volver a repetir Es eso. que estoy tratando de ver el fondo de eso. No, si es que ¿Qué yo es te lo estoy que está preguntando qué es lo que ocurriendo? opinas tú. Ocurre que existen por lo menos 3 doctrinas internacionales validadas distintas respecto de cuándo hay actos de terrorismo, ¿Cuáles- cuándo no cuál se... adscribes Y yo tú? creo que el presidente de la República está, en definitiva, dando un diagnóstico que es al que me interesa referirme. No, pero sí que yo te estoy preguntando a ti. Si tú quieres no me contestas, pero la Sí. pregunta es súper directa. Esa es mi respuesta. ¿Cuál es tu visión con respecto a esas 3 tesis? ¿Te subes a alguna? ¿No crees que terrorismo exista? Tendríamos Te que estoy explicar preguntando a ti. primero las 3 tesis. Quiero saber cuál es la tesis que tú crees. Tendríamos ¿Crees en que alguna de explicar ellas? primero pero las 3 tesis. Yo te doy tiempo para explicarlas si tú crees en alguna. Si no crees en ninguna, ¿para qué vamos a explicar las 3 tesis? Es que las 3 tesis, las al menos 3, porque son más de 3, tienen sentido en sus distintas, en algunas de sus O sea, ¿hay ítems. algo que te pueda hacer sentido para aplicar alguna de esas teorías, de esas 3 teorías, en lo que sucede en la Araucanía en Chile? ¿Con algunos actos? Yo creo que desde mi perspectiva lo que sucede en la Araucanía nada tiene que ver con si hay o no actos de carácter Ya. terrorista. O entonces no consideras que hay terrorismo, ni no. que tenga que ver con ningún acto Y además Lo terrorista. que que no hay estoy que hablar diciendo del es que pueblo ese no mapuche es como el- terrorista. No hay que hablar Ese del no pueblo es el mapuche. problema. Yo creo Estoy que hablando de actos No, terroristas. no, No sí, estoy pero es que la diciendo pueblo Pamela mapuche. tiene un tema ahí cuando dice que el terrorismo del pueblo mapuche, o sea, no, son grupos Ya, pequeños ahí. No, pero ahí que se yo- nosotros la no- pregunta no- le hice no nos hemos yo. metido en ese tema. No, Nadie, no meter en ese tema. nadie ha afirmado Pequeño, eso. no, No, porque importa, respecto no de la contestemos la autoridad de pregunta. los actos terroristas, que no has preguntado sobre eso, me imagino yo que el presidente cuando habla de actos de carácter terrorista se está refiriendo también a actos como los pesquisados la semana pasada, que no tienen autoría ningún mapuche. Por ¿ya? eso, Pero aquí tienen el acto autoridad. mismo. No, nunca ¿cierto? dijo Bueno, mapuche. pero dijo exactamente. actos de Eso es lo que carácter quiero. terrorista. Estoy Susana. refutando lo que se está diciendo aquí. Yo creo que el presidente se está refiriendo, cuando habla de actos de carácter terrorista, probablemente a una cantidad de actos distintos que tienen distintos autores. No, claro. No creo que le esté diciendo No. que son los mapuches. O sea, ninguna no lo manera. está diciendo. No lo está diciendo No lo de está ninguna manera. diciendo. Es No lo el está acto diciendo. mismo, independiente Bueno. que él lo haya hecho. Lo que Ok. pasa es que coincide que está todo en el mismo lugar. Otro día hacemos un programa y nos contesta. Ya. Vamos entonces a otro de los dichos también del presidente de la República, muy brevemente para terminar también esta conversación. Quiero saber qué opinan también sobre estos dichos del presidente. Que si creen que privando de educación a los niños de la Araucanía rural o privando de un templo donde practicar su fe
a las personas de la Araucanía o privándolos del acceso al agua, tal como hicieron en el atentado en Victoria a propósito de una PR la semana pasada, van a lograr intimidarme a mí o a este gobierno, están muy equivocados. Son unos cobardes. Son unos cobardes. Y los vamos a perseguir con todo el peso de la ley. A mí, ¿sabe lo que me recuerda la quema de la escuela y la quema de la iglesia que vimos hoy día? Me recuerda a cuando en la década de 1930 los nazis quemaban sinagogas. ¿Qué le parece esos dichos con respecto a los nazis? Esa comparación o esa alusión o ese recuerdo que le vino al presidente. ¿No un exceso, Nico? O sea, podría serlo, pero creo que es prudente levantar alertas, incluso con ejemplos que puedan ser excesivos frente a lo que está ocurriendo. O sea, me parece que es natural en la persona cuando uno trata de hacer un ejemplo. Sabemos que el presidente también tiene una línea, a veces improvisa, es su sello. Entonces, en ese contexto no me parece malo que haga la comparación para ser más enfático, para demostrar cuán crudo puede ser. ¿A ti te parece el término nazi? No, lo que pasa es que a mí yo encuentro que fue un poco muy atrás en la historia, porque se podría también haber nombrado la quema de la iglesia de Carabineros, la Veracruz, esta que pasaron ahora recién en el estallido social, o sea, que también nos privaron a muchos de asistir también a esos templos, o sea, está bien que lo haya hecho, todo el mundo lo entendió y a uno le gusta la fuerza. Bueno, ocupó el ejemplo sí, pero nazi. habló de la iglesia. Sí, hay una iglesia. No mezclemos, tú estás mencionando eso para sacar un rédito político. Porque la quema de esos espacios fue porque se producían en el lugar donde se daban esas manifestaciones y esos delitos. Claro, no en la Araucanía, pues en la Araucanía se iban a buscar, eran objetivos precisos. También, a la de Carabineros te dice con respecto al tema nazi, ¿qué te parece, Pamela? Yo creo que es un discurso bastante idéntico al de Pancho Vidal, al de Insulza, al de Alewi. Yo ¿qué creo que es lo fundamental? Y en eso hay que hacer un reconocimiento a algo que dijo Nico. Yo creo que esta semana lo importante que tiene con este viaje a la Araucanía como el centro, en mi idioma, al Gualmapu, es que el presidente, después de 8 meses, retoma la agenda política. O al menos hace un intento serio que en principio resulta, ¿ya? ¿Cuál va a ser la dirección que va a tener eso? Yo creo que no está claro aún y seguramente esta materia del terrorismo será discusión en el próximo tiempo durante bastante rato. Pero lo que para mí es claro es que hay una retoma de la agenda. Es como que el gobierno hubiera salido del shock de la pérdida del plebiscito, ya recién ahora, y hubiera tomado iniciativa que tiene riesgos. Uno de los riesgos es renunciar ya definitivamente a todo y pasar a ser efectivamente la concertación 2.0 asumido, que es lo que me parece a mí que ocurre, ¿ya? Pero ese riesgo también puede tener algunas ventajas, como por ejemplo el hecho de retomar agenda, que es algo que había sido esquivo a este gobierno durante 8 meses. Porque hizo muchos compromisos que se una venían lista pidiendo bien hace larga. mucho tiempo y muchos son muy necesarios. Vamos a una pausa y volvemos. Se están preguntando qué pasó con René Alinco, con su hálito. Se están preguntando qué pasó con la doctora Cordero, su bufanda rojita. Se están preguntando por qué no hubo votación de Pamela Giles. Bueno, en fin, eso y más. En un segundo más, antes veamos lo que tiene para decirnos WOM y volvemos con lo que pasó en la ilustre Cámara de Diputados y Diputadas esta semana. Bueno, hablémoslo. Digámoslo. Seguimos en cadena nacional, estamos en nuestro póker político con intensidades, así que vamos ahora más intenso aún, va a subir más de temperatura, porque partimos, pero vamos a partir con otro temita, un pequeño tema. El hálito. No, el hálito viene. Pero partamos con lo que ha sido un nombramiento que justo fue también durante la ida al Gualmapu, como diría Pamela, ahora este gobierno, a la Araucanía, digamos. La macrozona sur. Macrozona sur, ¿verdad? Macrozona sur, qué nombre más horroroso. Porque ahora es macrozona norte, macrozona sur. Muy feo ese nombre. Es el nombramiento de Beatriz Sánchez como embajadora en México. ¿Qué les parece? ¿Nico? Nico, ¿por qué no fui yo? Nico, ¿por qué no me llamaron a mí?
estaba con el teléfono. Mira, yo creo así. que sí. A ver, hagámoslo de analista sin el corazón. Cortito. Es un nombramiento que, claro, expone a una crítica, que es la que se ha hecho. Efectivamente, una persona que tuvo candidaturas y que, por otra parte, hoy día podría pensarse como el premio Consuelo. Pero ¿Ya? es también una persona preparada profesionalmente, con experiencia política de candidatura, cercana al presidente de la República y también con un rol en el último tiempo en la centroizquierda chilena. Y en consideraciones que en México tenemos a Andrés Manuel López Obrador, a mí me parece que sea un nombramiento indicado desde esa perspectiva. La pregunta es, lo bueno que tiene la persona, etcétera, ¿vale la crítica? Y ahí creo que está cada uno, para mí sí vale. ¿Sí qué? Sí, el nombramiento vale exponerse a un momento de crítica que va a durar 2 días y que después va a bajar atrás. O sea, ¿tú es crees que distinto es a lo que un pasa en buen- España. un buen Sí, nombre? yo creo que es un buen nombre y que lo va a hacer muy bien. ¿Es distinto de España? Es muy distinto a España, Ya, claro que sí. porque de España Porque te parece hay una que- trayectoria, porque, claro, Ya. en España me parece que pueda seguir siendo cuestionado. No, o sea, está siendo cuestionado. De hecho, le preguntaron y le Por han vuelto eso, a y preguntar. podrá seguir eternamente, siéndolo. Me digamos. parece que Beatriz Sánchez no se va a exponer justamente por el carrete político, por la profesión que tiene, por los vínculos que hay. A en las términos de la red. langostas, las A este patitas tipo de y todas cosas esas es cosas. una carta garantizada que no te trae problemas. Ya. Yo no quiero poner en duda las capacidades de ella, pero siguiendo el hilo de Nico, hubiera sido bastante más presentable si en algún minuto hubiera pedido la renuncia de España, hubiera sido más consecuente, porque efectivamente aquí está como si fuera como 2 amigos. Yo lo único que digo es que la carrera más desprestigiada de este país es la carrera diplomática, porque ninguno llega a ser embajador. Hay que tener amigos. Pero eso no es No, verdad. pero No, hay pero es que lo embajadores esperan un políticos. Perdón, poco. te puedo- o Sí, hay sea, muchos, ay, pero no, espérame un pero- poco. Pero siempre hay premios de consuelo, al menos suenan como premio todos los consuelo. gobiernos. En No, pero- todo, pero es que claro. si la pregunta es todo. Yo estoy hablando en general. ¿Tú crees que el 100%? Ahora, cuando tú, parte de tu campaña, dices, se acabó todo esto, Ya. no hay pituto, entonces hácete cargo un poco de eso. No estoy poniendo en duda que Beatriz Sánchez sea una estupenda profesional, pero hemos visto que, por ejemplo, en España, a pesar de todo eso, no pasa nada. Entonces, Perdona, es yo no entiendo difícil. cuando se dice esto es una estupenda profesional, ¿es una estupenda diplomática? No, Porque no. no tenemos tiene que idea. ser. No, pero no sé, Ah, pues, es que por Facio, eso- es que tiene que serlo. ¿Qué les políticamente parece el hablando, ha nombramiento? hecho A ver, una Una buena... profesional, porque si es una señora, no sé, que es una estupenda profesional en O X sea, área, eso daría Pero bueno, por pie- eso hablo yo de la carrera diplomática. yo creo que es como tú, Pamela. Es una tremenda periodista, comunicadora, y eso ya es garantía de que yo puedo ser sentarse- embajadora en Vietnam. Bueno, de que tú el día de mañana Estupendo. políticamente, con un gobierno afín, ¿tienes algún gobierno afín o algún personaje político afín? Podría ser la presidenta yo, Podría suponte ser tú y tú. Sí, no, nombrarme eso mismo. embajadora. Autonombrarme en Claro, todas las en todas las embajadas. embajadas, ¿eh? Y esa podría ser. todos los No quería llegar a ese día. En todas las mejores, en todas las mejores, no Pero en ojo, todas. pero espérate, es que hay un punto de la Yo estoy de acuerdo que hay el rol o la carrera diplomática, pero hay embajadas, hay zonas, espacios en el mundo Sí, pero en donde España no ha pasado nada. prima una mirada política más que diplomática. Es más importante ir con cualidades políticas, con una trayectoria política y no diplomática. México es un aliado estratégico de Chile, está en la Alianza del Pacífico, Yo- hay una tremenda relación con uno de los liderazgos de la centroizquierda en América Latina, que está allá, uno de los mejores posicionados. Entonces, me parece Nico, que yo te plausible. la compro completa, Ya. pero si hubiera... Pero es hay que que el paso eso- con España... Vamos, La Pamela, pero amistad entonces ya ha estado- lo... permanece. Pamela, ¿qué te Yo parece creo a ti que el el gobierno en nombramiento? esto se hace un autogol, se Ya. infiere un daño innecesario en una buena semana, donde está retomando Sí, la agenda, por las razones que ustedes han expuesto, porque se dijo no pitutos, no amigos, Sí, y estamos pues. llenos de pitutos y llenos de amigos, y este es uno más, ¿ya? Si no hubiera dicho, nadie discute que esto es un nombramiento en que el presidente puede nombrar a su mamá si quiere, ¿ya? El problema es si eso es útil o no para la retoma de la agenda que está haciendo el gobierno, y a mí me parece que no, me parece que además el viejo estilo, y que si seguimos por este camino corresponderá que manden a Jadwe, embajadora a Tumbuctú, O sea, que era una tenía vieja bastante usanza. Oye, O sea, Jadwe a la luna, por No, favor. pero espérame, Pero es que eso, pero es que, ¿cachai? Que esa Sería era la fuerte. vieja usanza, o Sí, sea, lo claro, que te era generaba mientras más problemas. lejos, Entonces yo desde más la lejos. perspectiva de Beatriz Sánchez también lo planteo maléficamente. Sí, porque no entra en si la esto carrera. es bueno para Sí, Beatriz Sánchez, Sánchez. además. Lógico. Ya, o sea, Porque no ya sé. desaparece. Además de quizá- rico, que rico, rico. O No, sea, pero rico, pues- rico, un billete impresionante. Tiene al México hijo instalado precioso. ya en el gobierno, ahora se instala ella y el marido. El hijo está en educación, ¿no? Claro, o sea, fantástico. Ahora, Ella sale hay de la algo de saquemos a Jadwe, que ha sido una usanza antigua. sí. ¿Ya? Alguien O sea, nadie si se lo Jadwe El no destierro fuera, diplomático se si llama. no fuera alcalde, pero les aseguro que en este minuto estaría en de todas el Asia maneras. Pacífico, en un destino Sí. Soleado. Sí. cálido y Partamos- exótico. Partamos Kenia. con los personajes de la semana y tenemos que partir con el personaje que tiene Nico. Pero
Yo creo que se lo imaginan ustedes. Del otro lado, y que, síndico. no, pero es que estoy poniéndole suspenso, Ah, Norma, no, por favor. pues sí. No, Yo creo que se lo tiene un manejo imaginan y viene a estar televisivo. en la casa el presidente de la Cámara de Diputados, Ya. Vlado Mirosevich. Ya. Voy a hablar primero como militante, permítanme, yo creo Sí, que un sí, Sí, tremendo pues tú eres del orgullo. partido Tienes toda la de Vlado razón. Un Mirosevich. tremendo orgullo Es para un el orgullo. Partido Liberal, sin lugar Ya. a dudas, porque es un orgullo no solo, primero por el liderazgo que todos reconocemos en Vlado, eso creo que desde afuera también se ve, pero es un orgullo porque es casi la confirmación de que hemos seguido una buena línea. Las decisiones de habernos salido del Frente Amplio no fueron fáciles, fuimos muy criticados, de haber entrado en una alianza, primero Unidad Constituyente, hoy día Socialismo Democrático. Creo que esta, como lo decía por ahí, es el punto más alto de esta primera fase que nosotros atravesamos como partido con la intención de posicionarnos en un espacio político. Y ahí viene el segundo análisis, que es más desde el análisis político, transformarnos en ¿qué? En un partido puente, porque tenemos condiciones para poder dialogar con otros sectores políticos, no nos incomoda conversar con Nona, que está en la derecha, no nos atrincheramos en nuestra posición en un extremismo como lo hacen otros partidos, somos muy disidentes y queremos bien lejos y lejos de la política a aquellas posiciones, a los polos extremos que tienen acciones incluso antidemocráticas, populistas, demagógicas. Entonces, en ese sentido, la posición de la presidencia de la Cámara de Diputados es clave. Ya. Es lo que se necesita justamente ahí, es la persona indicada, el partido indicado, en el espacio indicado. Lograron un buen puesto. Sí, sí. Un buen lugar. Que Logramos tiene que ver con más que un puesto, logramos que ser el tiene que ver- consenso. claro, no. Y que tiene que ver con la ruta que ustedes se están fijando. Además. Veamos algunas de las declaraciones y, por supuesto, aparece aquí un personaje. Porque yo diría que esto, me permitirá, viene con un personaje secundario. No, pero por acá. favor, un poquito más lejos si tú quieres. Yo te voy a... Porque ahí el alito le puede llegar. Claro, además bueno, ya, lo me vamos puede a poner. emborrachar a hablado. Ya, No. este viene con un personaje secundario. Ahí, ahora sí que sí. Ahí me lo firman. ¿No? No. Ahí sí, ya. Vamos, veamos en fondo qué es lo que pasó, porque aquí a Vlado Mirosevich aparece por los palos René Alinco. Gracias a quienes respetaron el acuerdo. Gracias a los diputados de la democracia cristiana que lo hicieron, que honraron su palabra. Y también estoy terminando, diputado, perdón. Y también quiero agradecer a los partidos, a los diputados del PDG que honraron su palabra. Le estoy hablando a aquellos que, diputado, precisamente le estoy hablando a aquellos que honraron su palabra. Por lo tanto, termino con esto. Si gana la desconfianza, diputado, le pido respeto. Diputado, le pido respeto, por favor. Por favor, estoy hablando justamente de mejorar el diálogo en esta Cámara. Mire, diputado, estas actitudes matonescas son lo que tenemos que erradicar de esta Cámara. Ahí ya, eso fue el primer, digamos, incidente. En ese incidente, efectivamente, que todo lo que tiene que ver con el nombramiento de Vlado Mirosevich generó una suerte como de queja por parte de René Alinco, y además se suma esta acusación con respecto al hálito alcohólico que habría tenido René Alinco, que a lo mejor habría de alguna manera desatado esta actitud. ¿No quieren hablar nada? Yo quiero hablar, No, yo sí, quiero claro. hablar, yo estuve ahí. Tú estuviste cerca. Y muy cerca. Muy Primero- cerca. ¿Tenía hálito alcohólico? No tenía. Ya. O sea, de hecho, yo soy muy cercana y yo me siento al lado. O sea, estoy a 4 bancas y de hecho, cuando se produce esto, René sale hacia el lado, hacia el pasillo. Estamos la Erika Olivera, estoy yo, está Hugo Rey. Nos paramos todos a conversar y no tenía ningún hálito. Para mí fue una sorpresa lo que salió después. Pero es que tenga el hálito, Se lo no, yo quiero creo que es decir, un ¿ah? punto secundario de lo mismo. Es casi Bueno, él encontrar dijo después, lo que es pasa es casi que el encontrar diputado... una justificación. Espérate, el diputado que le acusó a Lincoln, que además a Lincoln es muy rápido. Lo que pasa es que al señor no le gusta el olor a pueblo, dijo. Ah, Ya, claro. ahí veamos, terminemos con las declaraciones de Alinco para poder desarrollar el punto y después también entrar al punto que parece todo esto ser una chunga, pero también un Sí, punto fue. político. Una chunga. El diputado Palma habla de un perfume extraño. Él se sienta Claro, al lado de seguramente usted. el diputado Palma le molesta el olor a pueblo. Aquí también vienen olores bastante extraños, ¿cierto? Y por lo tanto
habría que poner un sistema para determinar. Porque lo único, yo tengo entendido, lo único para determinar el ático alcohólico es justamente un examen médico. Ya. Y después también hace una alusión, no vamos a poder seguir con esto, una alusión con respecto a que muchos podríamos en el fondo ver que tienen algunas botellitas guardadas en el Congreso, etcétera, etcétera. Quiero aprovechar a los diputados porque tenemos unas dudas. Primero, que son prácticas y que parecen tonteras, pero igual la ciudadanía quiere saber. ¿Cuál? ¿Se puede tomar copeta en el Congreso, sí o no? No. Desgraciadamente se puede tomar copeta. Se puede, ya. De hecho, hay almuerzos en los que me consta, en los comedores Sí, po. de la presidencia, por ejemplo, las vicepresidencias, donde en algunas oportunidades o cuando se invita a un embajador hay Ya, perfecto. vino, no sé de qué origen. E incluso en una de esas oportunidades, no voy a entrar, que prefiero morirme de vieja, pero no de zapa, yo me molesté en una de esas situaciones. ¿ya? Pero esos son los comedores de presidencia, porque en los comedores en general no hay vino. Bueno, No hay. En general no hay. Hasta hace muy poco tiempo no se atrás, permite. hasta hace Había, una ¿no? década, Sí, po. uno podía tomar, los parlamentarios hoy podían no pedir se incluso permite. whisky, Sí, sago, po, ¿no? Pero hoy no como se en la permite. cafetería. Ya. Eso se terminó Sí, hace ya. una década y media atrás, Nunca nos ha pero hoy tocado. día sí existe la posibilidad en los comedores, lo cual a mí me parece atroz. Ya. Y uno podría, Último, Nunca me lo ha peor. tocado, podría ¿no? tener- No puedo creerlo. uno podría tener en su o sea, lo que pasa es que el alcohol no es ilegal. Ese es pues. el punto. ¿Qué Es que- malo tiene? Perdóname. Solo pero- pregunta, en su ¿Qué tiene? cajoncito, en su bueno, cualquiera yo creo humilde que podría cajoncito, tener ¿uno su podría cajoncito. tener botellita? O sea, uno puede tener lo que Cualquiera. quiera. Yo No, me pero ¿hay botellita? No tengo idea. Ya. no. Ma- pero sí. Ya. Yo no tengo sé que ninguna. los comedores... No, Ni droga tampoco. Yo tampoco. Y la, Ni y droga la he tampoco. perseguido Antes como que he nada. podido al interior de la cámara, a ustedes les consta. Sin Oye, pero mucho si éxito el problema hasta ahora. no es eso, tampoco el problema es que se tomen una copita o dos, las que quieran. El Pero problema es ¿quién dice cuál es el cuando problema? como en cualquier otra pega, tú podéis disfrutar lo que queráis, pero cuando empezáis a dar show y cuando ese show repercute, ¿no?, en el del desempeño, tenemos un problema. Claro, aquí con mayor razón porque el desempeño supuestamente es en el interés público. Entonces, ese es el problema. Pero el punto No te central ahí... entiendo. Jacqueline Van Rieselberghe salió en una no? sesión tomándose un vinacho. Bueno, Claro, ¿Se viene- puede? de su casa. No, en una Votando. sesión. O sea, de hecho se puede? pudo. No, de seguro De no hecho, corresponde. no, Pero ¿cómo De se seguro no pudo? corresponde. Y no pasó Pero nada, claro, se tomó la copita. era de Oye, su pero tiene que casa. ver con lo que queremos. Se puede Pero interpelar y que otra persona no hable y cuando interrumpir uno un dice discurso, se puede, nos estamos refiriendo reglamentariamente, No, pero ¿es posible? sí, quiero La saber. respuesta es sí, Ya, es perfecto. posible. Ok. Yo, Eso es no, lo que yo quiero espérate saber. un poco, yo no tengo tan claro que reglamentariamente se pueda tener copete en el Congreso. Lo que pasa es que la Jacqueline fue... Pero si te ¿te estoy acuerdas diciendo fue- que en los Sí, comedores... porque es distinto tal vez en esa situación cuando hay un invitado Bueno, pero especial, sí, pero un nosotros, almuerzo. los diputados, los comedores, yo No jamás... toman. Lo que pasa es que Ya. yo creo que el problema es otro, Andrea, Por si supuesto, es posible. sí, obviamente. Vamos Claro, a hablar de ese era fondo. otro. Era una pregunta, tenía una pregunta Pero práctica. me gustaría Eso estarían comentar, no todos sé Sí, si ahora sí, cuando sí, tú sí. digas, yo creo que el problema de fondo aquí, en este caso en particular, en que aparentemente, según las versiones, yo no estaba ahí, no había tal hálito alcohólico, había, que me lo consta. siente aparentemente un parlamentario y otra parlamentaria que no es capaz de ver una cantidad de Perdona, ahí carpetas está, con información solamente relevante. Estamos desfasados con la conversación. Perdona, aquí está la imagen de Jacqueline Van Está en su Rieselberghe casa. votando. No importa, Sí. pero está votando, está trabajando para el Congreso. Normal, ¿no? Si nadie la está justificando, por Está supuesto. tomándose Pero una eso copita. alimenta la Eso mala... ¿Se puede votar de la No. ducha? Se puede. Te quedó demostrado. Ya. ¿Ayuda? Ok. pero ¿Ayuda? no, No. no Ya, volvamos al tema con respecto a René Alinco y también al tema de fondo, ¿no? Que es lo que dice Mirosevic. También Mirosevic dice que René Alinco era parte de, digamos, que iba a ser vicepresidente en el caso que la derecha ganara, que él fue el que se cambió, que no cumplió el acuerdo y que está picado, estaba picado. Sí, pero espérame, pero también él hace una declaración Perdón. que a mí no me parece. Perdón, Después. cerremos un poco, Pamela, dale. Claro, yo creo que el tema de fondo es efectivamente que hay aquí un intento de una venganza política contra Linco. Esa es mi impresión. Sí, yo también ¿Ya? creo. Apelando, por supuesto, a debilidades que tendrán o mayor o menor credibilidad pública. Por supuesto, así se hacen las venganzas políticas. Sí, que es ¿Por lo qué que esta dice. venganza política? Porque efectivamente hablaba Mirosevic, que sin duda es un diputado con todos los méritos para ser el presidente de la mesa de la Cámara, y lo digo seriamente, y además me alegro que esté ahí, entre otras cosas, porque Hablado le ha sido bastante esquivo su ansia de protagonismo en relación a con quienes llegó, ¿cierto?, al Congreso, que fueron Frente a- Boric y Jackson. Sí. Hasta ahora él estaba como rezagado y me parece que ocupa una posición
para la que tiene, por supuesto, todas las características de los méritos. Sin embargo, hay que constatar de que llegó a esa situación por 4 votos. Que no es nada. Tiene una diferencia de 4 votos. Si hubiera 4 parlamentarios que votaron por él en esta elección, que decidieran no votar por él, Esta mesa es muy débil. simplemente se le censura, ya en ese preciso momento, y Vlado Mirosevic sale de la testera. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que hay aquí y que creo que es equivocado? Hay un intento por aplacar esta operación, que efectivamente se hizo, sin éxito, para que la oposición al gobierno tomara el poder de la mesa de la Cámara. Recordemos ustedes que este pacto administrativo del cual se ha hablado es interesante porque hace exactamente un mes Nico preguntaba aquí mismo respecto a este tema. ¿A la gente le interesa la mesa de la Cámara? Y resulta que yo le decía, parece que les interesa más que antes, por lo menos. Y creo que eso ha quedado comprobado. O sea, al menos la televisión abierta lo transmitió en directo, la votación de la Cámara. Es decir, hay un cambio en ese sentido. Es más relevante que antes. Y yo creo que lo que está en juego aquí es el intento de aplacar una operación de la derecha que, para mi gusto, yo le aconsejaría a Vlado Mirosevic que no haga eso, porque justamente él tiene la posibilidad de ser un presidente unitario, que agrande su base de poder en vez de achicarla. Y con esto me visto y me voy. Fíjate que no se ha dicho en ninguna parte que los votos de diferencia, esos 4 votos que le permiten ganar a Mirosevic, provienen en realidad no del Partido de la Gente ni de la ADC, que votan igual desde la primera a la segunda vuelta. Provienen de un pequeño comité al que, oh, sorpresa, yo pertenezco. Y que es un comité de 4 diputados que nos pusimos de acuerdo para votar en la primera vuelta por Carol Cariola, que también dice relación con algo que tú me preguntaste mucho acá, cómo íbamos a votar. Yo si hubiera estado presente, que no pude estar porque estaba con licencia médica, habría hecho lo que hizo todo mi comité, integrado por 4 personas, votar por Carol Cariola, que era el acuerdo administrativo. ¿Por qué me parece que esto es relevante? Porque esos votos en realidad son los que marcaron la diferencia con uno adicional respecto a la segunda vuelta. ¿Se está entendiendo esta...? La democracia, esos 4 de la democracia cristiana también fueron igual. ¿Cuáles fueron esos 4 y no se votó por Calisto? Y Carol Cariola no sale en la lista. ¿O si sale en la lista? Si no hay lista. No salían no hay lista. Tú votas en la Cámara por quien tú quieras. Había unos acuerdos. Ya. Había unos acuerdos. Y ustedes votaron por ella en la primera vuelta. Claro, y esa es la única diferencia de votos que hay. En la segunda vuelta votaron por Vlado. Y esos son exactamente más 1 los votos que le dieron el triunfo. Esos son los votos de este comité, que es la diputada Delgado, la diputada Arce, el diputado Félix González, es el jefe de la bancada y yo pertenezco también a esa bancada. Ya, perfecto. ¿Ya? O sea, ustedes les dieron el voto. En definitiva, cosa que no se ha constatado, porque se ha dicho es el PDG. El PDG votó exactamente igual en la primera y en la segunda vuelta, y la democracia cristiana lo mismo. Súper breve. Yo creo que hay un punto que menciona Pamela, súper breve. Y que tiene que ver con que sí, yo creo también que Vlado puede ser y tiene que orientar sus acciones, también coincido ahí, a ser el presidente de unidad, justamente creo que tiene esas capacidades. De toda la Cámara, ¿cierto? Pero no de toda la Cámara, es que ahí yo tengo un matiz, porque él también pone en las primeras declaraciones diciendo esta presidencia, y yo, pero le aplaudo, no va a ser la presidencia, va a tener como enemigo a aquellos sectores que busquen autoritarismo, que busquen mensajes populistas, que busquen demagogia, es decir, que le hagan daño a la política, que le hagan daño a las instituciones. Yo creo que es muy bueno que comprender este sentido de grietas que pueden entrar en la democracia cuando se entra con discursos populistas, con discursos autoritarios. Entonces ahí también hay una invitación, una unidad, pero una unidad en defensa de un sistema, el sistema democrático del diálogo, no de ese tipo de comportamiento que vemos en Alinco, por ejemplo. Ahora, ¿qué va a hacer con ese? Porque en la Cámara hay muchos. De hecho, a mí me parece que él no partió bien porque en la primera sesión que vino después cambió una cosa que se llama el artículo 33, que es cuando un diputado es aludido, tú le contestas, y lo puso en el minuto de incidente donde nadie se entera. Y está la gente muy molesta. Yo estoy con la Pamela que él va a tener que tener mucho cuidado en mantener, son solo 4 votos. Las mesas se censuran y se cambian inmediatamente. Entonces va a tener que ser para todos, para el que le guste y para el que no le guste. Ya, hablemos de otro tema también que digamos que tuvo que ver con lo de Vlado Mirosevic, y
es el Partido de la Gente, ¿no? Hablemos un poco también en qué condiciones queda este partido que pareció ser, o la promesa iba a ser, que sea un partido bisagra. Tú acabas de decir que efectivamente ya lo habíamos hablado también, ¿no, Nico? Que de alguna manera él iba a ir perdiendo también este poder, pero pasó algo también que ha sido bastante comentado y quiero saber qué es lo que opinan. Pegado con cola fría, eso dije. Escuchemos qué es lo que dice Parisi, este líder natural del Partido de la Gente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre uno tiene que sacar lecciones. Aquí claramente hubo un tremendo error. Esto pudo haber quedado en la interna, pero la votación de estos 3 diputados perjudican al país y mucho. ¿De acuerdo? Yo creo que tienen que haber sanciones. La decisión que tomaron daña al partido. Vemos la fuga de miembros del Partido de la Gente y también daña a Chile. ¿Ok? Yo creo que tiene que haber una sanción. Lo más probable es que se le pida la renuncia a alguno de ellos. No lo sé, no tengo injerencia ya, pero es lo lógico. Y tiene que analizarse bien los comentarios que hicieron públicamente algunos diputados, porque manejaron mal la situación. Yo creo que, como le dije, algunos se creían estrellas y terminaron estrellados. Ya. El dueño de la cola fría. Un partido pegado con cola fría, de la cual es dueño Franco Parisi. Y por eso efectivamente que este liderazgo, que también era un poco una bolsa de gato, hay como 3, y lo vimos aquí con el diputado Ayarse, ¿a quién le responden los parlamentarios? ¿A la bancada, al partido o al liderazgo Parisi? Evidentemente yo creo que hoy día el liderazgo Parisi es el que más pierde, no creo que pierda tanto el PDG en términos mirando hacia el futuro. Qué bueno porque les permite ir identificando en qué posición política del arco político chileno están. Entonces, bueno para el partido. Qué bueno porque saben cuál es el peso efectivo que tiene el Partido de la Gente y qué bueno para el sistema político que no se encuentra con un partido pegado con cola fría con diferentes líneas políticas. Para explicar más o menos, eran 6 diputados originales, después terminaron siendo 9. En la votación de Mirosevic, efectivamente hay una división de votación, hay algunos que no votan. El sheriff, Gaspar Rivas no votó, por ejemplo, porque justamente en ese momento se salió de la sala, y la mitad más o menos por una y otra digamos, opción. Ahora, ¿eso hace que esté pegado con cola fría? ¿Eso debilita a ese partido? ¿Qué crees tú, Pamela, que igual tú has tenido una relación más cercana con ellos? Sí, bueno, hace 4 años tuvimos una elección de la mesa en la que estuvimos la Nona y yo presentes, y Vlado Mirosevic y Alinco y todos los personajes más relevantes en este momento. Estábamos en ese momento en que se votaba. El acuerdo administrativo indicaba votar por Gabriel Silver, ¿ya? Y por Carol Cariola como vicepresidenta. Y los que en la versión de Nico estaban pegados con... ¿Qué era? Con cola fría. Era el Frente Amplio, que se dividió y que votó la mitad por el acuerdo administrativo y la mitad no. ¿Ya? Y eso produjo una crisis. De hecho, no votaron tampoco por la Carol Cariola, no solo por Gabriel Silver. ¿Ya? Y eso produjo una crisis en ese momento que no me parece a mí que sea indicador sino de una crisis de crecimiento. ¿Ya? Que es lo mismo que yo veo hoy día en un partido que es sobre el que existe una altísima expectativa, con el que aparentemente el gobierno hizo una negociación. Se ha dicho, ¿cierto?, que se les ofrecieron cargos. Sobre eso yo no tengo antecedentes, creo que es urgente tenerlo, que se les ofrecieron cargos o otro tipo de prebenda. Pero lo que sí está claro es que el día siguiente de la votación aparece en la reforma de pensiones esta idea que proviene del Partido de la Gente y de Parisi en particular, y que tiene ya casi una década, que es el autopréstamo. ¿Ya? Entonces es más o menos obvio que esa fue una de las concesiones que se hizo. ¿Para qué? Para dividir a este partido. Si ese era el objetivo político, además muy bien conseguido, ¿ya? Por supuesto que la idea probablemente del gobierno no era dividirlo, sino que era obtener la totalidad de los votos, pero sin embargo hubo 5 parlamentarios que resistieron. A mí me parece que el Partido de la Gente es un partido sobre el que yo sigo teniendo una alta expectativa, que representa y que el defecto en esta oportunidad además estaba en no cumplir uno de sus principios fundamentales, creo yo, que es el que lo protege, que es el de haber hecho una consulta interna. Eso no se hizo. ¿Sí se hizo? No, finalmente no se hizo formalmente. Y yo creo que ese fue el problema fundamental.
No se hizo No, no se formal. hizo. No la mostraron, pero sí la hicieron. Ah, ya, bueno. Entonces, ¿y qué yo- decía? Cuéntanos. po. No, Cuéntanos, quiero decir, yo no sé nada. Quiero Pero ya, preguntarle- pues, se te salió, No, porque, listo, no, ya porque estamos. si yo no, porque yo no sé el resultado tampoco, pero sé que se hizo. Ah. Yo no sé el resultado, pero sé que se hizo. Lo que pasa Lo es que... que yo o sea, se sé- habría Pero sabido, esperemos un ¿no? poco, si Porque aquí esto Oyarzo dura- sentado acá habló de la encuesta. No, y espérate un No, poco. Y él dijo que que se se había había- caído no. con el Carol Cariola, se había caído ya el pacto. Lo tuvimos una semana acá sentado. Entonces la 2 pregunta es semanas. justamente por qué él ha sido la persona que ha llevado el título de esta indicación que hace relación con el autopréstamo. No sabemos si ese fue el trance o no fue el trance, pero a mí, ¿sabes cuál, Andrea? La pregunta Pero la que- idea es de Parisi. Claro que te París. Hace 10 años que París Oye, empezó pero No, espérate, y pero se, es que hay y se otra- ocupa hay en que otros poner- lados. Espérate, hay que deja que poner- termine la espérate un nona, poco, déjame que está terminar. haciendo su Pero que nos A mí cuente el yo quiero resultado. hacer, no, lo que yo quiero decir al final es, ¿qué pensará Carol Cariola de todo esto si el gobierno pudo hacer esto por Blado y no lo pudo hacer por ella? Si tampoco fue yo tan... creo que eso es central. O sea, ¿qué Central. está? Ella, yo le miraba Es la que cara a es ella. por el personaje Yo le que miraba la viene cara a ahora. ella y porque si tú me hubieras dicho que fue una cosa así súper sorpresiva, no. Entonces la pregunta de ella tenía que haber sido, ¿por qué? Con él sí, conmigo no. Abramos entonces yo creo que la próxima carta porque tiene que ver con eso. y Sí, de me hecho, adivinan, porque exactamente. efectivamente tiene muchísimo que ver con Esta, eso. si quieres, la podemos poner cerquita. Sí, las podemos O poner. sea, que Esa sí que las podemos poner todo- pegadas. y Vamos a todo poner está junto cerquita. Bueno, mira. Sí, Aquí- saltaron. Por supuesto que la figura es Vlado Mirosevic, que ya hemos dicho que tiene todas las condiciones y que encontramos que sería recomendable, de mi perspectiva, que trabaje en la unidad más amplia, porque si no, Si no, está no. colgando de 4 votitos ahí que pueden en Solo cualquier 4 minuto. votitos. Un resfrío y listo. Pero ¿quién fue la operadora? Y en esto me siento reivindicada desde todo punto de vista, porque les voy a contar una copucha, que es que internamente a estas señoras y a Carolina Toá y a Mario Marcel, a ese trío, le dicen en La Moneda las viejas de la Concerta. ¿ah? Entonces, las viejas de la Concerta... Pero todavía no te roban el nombre de Está abuela. identificado dile, ¿ah? Cuidado. porque somos las ¿Ah? viejas. Pero no, porque O de la encuentro el Concerta. después que las viejas de la Concerta, Sí, que poder. así le dicen otras ministras. Power, Pero ¿ya? además Y otros ella de- se ríe de eso. Se ríen, pero Totalmente. seguramente con una pequeña lágrima en el corazón se ríen. Claro. Pero las viejas de la Concerta la Por lo de hicieron. Concerta, po. dices tú. ¿Ah? Por lo La de hicieron La las viejas hicieron, de la las Concerta. viejas. O sea, mándate una operación Tema. política. ¿ah? Acuérdense ustedes que en este mismo lugar, nosotros cuando recién asumió como asesora de Isquia Siches, la Analía Uriarte dijimos a coro, Sí. ojo ¿para aquí, dónde va? porque esta no se viene con... Bueno, ahí está nuestra Analía Uriarte, que hay que decir que vieja de la Concerta te las mandaste. O sea, se dio vuelta una operación que estaba bastante bien diseñada, mostrando una capacidad política y además aportándole al gobierno algo que esto sí que le ha sido más esquivo que el poder hablado, Sí. le ha sido la eficiencia al gobierno pues, en sus operaciones políticas. Entonces, a mí me parece fantástico esto que también se ha criticado de que la Analía Uriarte haya celebrado gritando, bailando, pataleando, porque la verdad es que era como para darse una vuelta de carnero en la mitad del hemiciclo, lo que logró. Pero efectivamente yo creo que la nona en esto dice algo que es el trasfondo Lo político miraba de la la Carol. operación. Y es que Analía Uriarte tuvo que partir por bajarse a la Carol Cariola. o sea, ¿ya? Y no que poca fue lo cosa. que No, hizo. no, que eso, tú decís, Ahí ¿por está, qué? ahí Porque está con el los abrazo, mismos- mira el abrazo, ahí a está. mí me Una cosa parece así, otra no. fantástico Saltando, esta pero cuestión. Qué felicidad. Ya, Ah, además- Mira, ahí está. Estos son los que le dicen las viejas de la Concerta. Pero Espectacular. igual lo encuentro un poco destemplado esta celebración. Está bien. Súper No respeto. no es glamoroso. No, la encuentro Está súper bien. destemplada. No yo es, yo no la eh, encuentro cero, la encuentro muy poco Bueno, fina. yo lo defiendo. No, bueno, de partida yo no soy la mejor persona para decir cómo se celebra en el supuesto que hemiciclo. no. Es que justamente, menos mal que lo dijiste No, tú, pero porque- tú no eres, no, pero efectivamente hay una diferencia. Pues se supone que ese es el poder que opera en la sombra, pues no vos estáis saltando como si Pero fuese ¿sabes el lo que día de además ese poder cumpleaños, después- pues. Pero la es gente que era Oye, pero tan... salió con capa. Yo lo entiendo. No, si yo sepas, mira, Porque pero yo van a creo que había limpiarte. hecho, Sí. había hecho una operación que partió. O sea, primero, un mes antes estaba completamente definido ya que el gobierno perdía la mesa. Completamente definido, con las sumas que tú quisieras hacer. Logró Analía Uriarte meterse, bajar a Carol, que le costó ese- 3 semanas, ¿ya? Echarse al pecho Sí. a Carol Cariola, la parlamentaria más votada. Veremos qué viene, cuáles y son las luego consecuencias de eso. generar una capacidad para juntar 77 votos, que no era fácil,
y lograr además que el otro candidato se bajara en el último momento, generarle este problema al partido de la gente. Yo creo que en realidad Ana Lía Uriarte podría haberse tirado en paracaídas con lo que logró. Ya. Vamos. El único problema es qué costo deja esto tiene? Por supuesto. interno. Por supuesto. Porque efectivamente, como bien dice Nona, y con esto me visto y me voy, Sí. con esos mismos 77 Sí, votos, pues, Carol Cariola era la presidenta de la Los Cámara. mismos. Solamente, muy brevemente, porque tenemos que pasar a tu personaje y no tenemos tanto tiempo. No, A la muy pregunta a Ana Lía Uriarte, el mismo día en que gana Vlado Viroche, que se la hice yo, con respecto a, bueno, entonces Carol Cariola tenía razón, ¿por qué Carol Cariola no? Y Vlado Viroche sí, no se entiende. Yo estoy Sí. citando a Ana Lía Uriarte, ¿ok? No estoy diciendo. Ella dice... Bueno, dice, esto era de público conocimiento que efectivamente existía un problema con el Partido Comunista, pero que lo tenía la democracia cristiana, dice ella. Estoy citando, la democracia Vamos a ver cristiana eso. le pide explícitamente algo con respecto a Sergio Mico. Y el Partido Comunista se niega a hacer esto. ¿Existía un problema? Sí existía un problema. Con el Partido Comunista sí existía un problema con el Partido Comunista, pero era de la democracia cristiana. Les dejo eso. Vamos. Déjame desdramatizar. No, y misoginia también, Oye, misoginia y anticomunismo. Pero desdramatizar con un meme, súper simple. ¿Qué logró Ana Lía Uriarte? Logró que en una discusión entre evangélicos que no querían votar por un mormón y que los cristianos no sabían tampoco por quién votar, terminara presidiendo un ateo liberal. Ya, Está bueno el meme. Ese es un meme demasiado del mundo liberal. Y además que era también es un meme partido con demasiado Piñera. de partido. Acuérdate que era de Uno Piñera cuando también. celebra tiene que ver qué se le Sí, viene qué se encima le- después. Sí, es cierto, es No, yo cierto. De hecho, creo que- la yo creo censura a la Le dejen mesa. gozar un poquito. Hemos el visto momento. muchos hitos esta semana que todavía no tienen los coletazos. Así es. Terrorismo, Mucho. miros, en fin. Mucho. Vamos No, a y su al Inco carta. que podría querellarse, No, pues porque por esto eso, podría o ser sea, injuria de aquí- No, y calumnia. además que ahí nos dijimos que también hubieron, bueno, pero veremos después que fueron algunos comentarios de Vlado no muy acertados también sobre el Inco después. Bueno, yo solo es como, es Sí, un por homenaje supuesto. a la Camila Flores que lo ha pasado muy mal, su familia ha estado muy grave, gracias a Dios ahora está mucho mejor, pero solo también quiero decir que me dio gusto ver en redes sociales, que normalmente son brutales, y sobre todo la Camila siempre recibe muchísimo, pues bueno, ella pega también, ¿no? Sí, No es hay que decir. no importa, pero frente a un caso así como más humanitario, de una situación compleja, uno vio un altísimo porcentaje de gente de apoyo, además especificando transversal, a pesar de que no coinciden muchas ideas, había mucho apoyo hacia ella, su salud, su familia, etcétera, etcétera. Así que yo celebro eso en un país que estamos tan peleadores y tan divididos. Sí, Bueno, dale. yo me parié con Camila, Claro. que en ese momento no se sabía la gravedad y yo sí la sabía y tenía que callarla porque Camila estaba muy preocupada, incluso casi inconsciente de que no se supiera esto. Nadie quería parearse ese día de la votación porque todo el mundo tenía la necesidad de asistir. Y hay que reconocer que lo que dice Jimena es verdad. Camila tuvo una pésima experiencia, a mí me agarró a cachuchazos en el hemiciclo, la Camila, cuando frente a Chadwick, justo después Sí, pues con la del estallido Marcela social. Sabat, Claro. bajaron varias. Hubo ahí una cosa que Sí. fue difundida. Sin embargo, yo tengo la mejor impresión de Camila Flores en su desempeño como diputada y particularmente como diputada titular de la Comisión de Constitución. Ella ha hecho un papel relevante en una comisión en que las mujeres somos muy minoritarias. Yo me siento muy contenta de que además Camila se haya recuperado porque ella estuvo Muy muy mal. Es muy mal. grave. Sí. O sea, el día del pareo, en que nadie le quería dar un pareo, además, la Camila estaba con un pronóstico reservado. Sí, Y hay que todos reconocer, sabemos de qué se trata. Nona tiene razón, yo creo que se dio una situación que es, desde el punto de vista humano, valorable, y hay que reconocer los méritos de a quién le pertenece. El que abrió los fuegos en Twitter de las personalidades fue Gonzalo Vinter. Gonzalo Vinter fue el primero en solidarizar muy rápidamente con ella y de ahí se abrió... Y eso se valora muchísimo. Vamos a una pequeña pausa y vamos a ver cómo viene este futuro. Hoy tenemos que No, es verdad. tirar los dados. Tiremos los dados. La Jimena no Sí, se pues pierde. a mí me gusta Ay, el a mí me casino. gusta, gracias. El casino. Sí, espérate, no. A ver, Alinco no estamos votando por Alinco. No, Alinco no está en chao. este Pero momento, hay cacho. Alinco- pero en cualquier momento podemos tener a Alinco. Alinco lo puedes tener en cualquier lado, sí. Que son habladores. Ya.
sin Sí, abrir. mira. Sin nada. A la vuelta vamos a revisar quién ganó. Vamos y volvemos a lo que viene. ¿Qué nos depara la próxima semana? Alico, ¿se puede? Seguimos en Cadena Nacional, estamos en nuestro póker político y aquí comienza el ejercicio de la adivinación de la semana. Pero antes, ¿quién ganó? Ah, ¿verdad? No, po. 2, A 4, ver, ¿cuántos? 9. 9. 11. Ganó. Camila. Camila, Bien, bien. Camila Muy bien. Flores. Que esté bien su guaguita, Sí, Teresita, sí. su primera guagua. Sí. Sí. Así que, muy bien. Bien, no sé. Desde acá le mandamos cariños a Camila. Exactamente, le mandamos saludos a Camila Y a Flores. su guaguita también. Ya, yo quiero poner un tema de lo que viene, que tiene que ver con el tema de los candidatos a la fiscalía, a presidir la fiscalía. Hoy se bajó un candidato, hay un candidato menos, Rodrigo Ríos, candidato a fiscal. Según nadie sabe todavía por qué se bajó, pero lo que ya hemos sabido y hemos visto y hemos leído, lo han leído ustedes, además en sucesivas ocasiones están saliendo algunas cositas, yayitas, o podríamos decir currículums vitae pasados de los fiscales. En este caso, él habría defendido, representó a Nichar Rico, que es un narco, ¿no? Entonces, por lo menos ahora hay uno menos. Si se va a recuperar o no el otro, eso está por verse, es decir, si se va a poner o no, la quina no se baja, según lo que dijo además la Corte hoy, pero quería saber su opinión con qué es lo que vamos a ver en estos días, porque han salido hartas cosas de arte. Por ejemplo, así rápidamente, ¿no? José Morales defendió ¿a quién ha defendió? Defendió, por ejemplo, el fraude en Carabineros, participación en la investigación que anunció Alán con Piñera. En el caso de Ángel Valencia, por ejemplo, fue defensor de Garay, o defendió a el ex general Bruno Villalobos, también a Mario Desbordes. En fin, van saliendo cositas de todos, ¿no? Marta Herrera es la única mujer también. Ella es, además, algunos dicen que, bueno, que podría ser cercana, ¿por qué no? También a el fiscal Abbott, etcétera, etcétera. Ah, sí. ¿Qué es lo que opinan? ¿Cómo ven esta elección? ¿Cuán relevante tiene que ver también? Y lo pongo porque creo que el crimen organizado está siendo uno de los temas fundamentales también de nuestro quehacer nacional. Y por cierto, la persecución también en el Ministerio Público. No es que el fiscal nacional vea derechamente cada una de las cosas, pero le puede dar un lineamiento, ¿no? Yo creo que aquí hay tres cosas. Primero, no es malo que salgan a la luz estas cosas, porque Ya. efectivamente necesitamos para el rol del fiscal nacional una transparencia máxima. También entender, no demonizar el hecho de que, claro, ellos han ejercido su profesión, la pueden haber hecho en la dirección que ellos quisieran, pero también entender hoy día que para el cargo de fiscal nacional hay que ser más papistas que el Papa. Ese es un poco el tema. Y lo segundo, entender justamente lo que decías tú, Andrea. Hoy día el rol del fiscal nacional en un contexto de crimen organizado, de narcotráfico, de los niveles de delincuencia que existen, o de percepción de la delincuencia también, va a tener un rol clave, va a tener que definir cuál es la política de persecución que está latente hoy en día. Pero no nos olvidemos también que el fiscal nacional que salió partió con un problema que no tenía que ver con esto y tenía que ver con cómo existía este maridaje con la clase claro. política. Sí. Entonces también, por eso también es bueno que salgan a la luz todas estas yayitas, para que quienes tengan que tomar las decisiones, todos los elementos ¿Qué les sobre la mesa. parece, Pamela? Yo creo que, Jimena. bueno, en la misma línea, yo la verdad que me voy a aclarar bastante incompetente, no he leído los Ya, currículums, perfecto. pero sí he visto en redes sociales lo que apareció hoy día de quién había defendido a este narco y todo eso. Efectivamente, yo creo que tuvimos un mal periodo, encontrándolo bien simpático al fiscal Abbott, pero no me gustó nunca como fiscal nacional. Creo que faltó mano dura y que lo que pasa es que los fiscales hoy día tampoco tienen un control muy fuerte internamente. La vez que nosotros hemos querido avanzar en legislación para que exista alguna sanción en caso de que los fiscales no cumplan, siempre todos se oponen a eso. Es como tan tremendamente autónomo que al final quedamos todos con la mano amarrada. Yo creo que la institucionalidad entera hay que revisarla completa. Pamela. Bueno, hemos tenido una experiencia traumática con las fiscalías nacionales que sería el momento ideal para superarla. Yo no estoy tan segura de que se vaya a superar, básicamente porque hay dos favoritos de la clase política imperante, que son además los que tienen las más altas mayorías y que no necesariamente tienen los currículums más adecuados, pienso yo, desde la perspectiva de lo que ha señalado Nico y Jimena, que es el devolverle a la sociedad la confianza respecto de esta institución y de esta autoridad, que es lo que creo que no está.
¿Qué esperaría yo? Y me la juego, y con esto me viste, me voy, ¿no? Yo esperaría, porque ahora lo que tiene que ocurrir es que el presidente, ¿cierto?, elija de esta quina a una persona y la presente frente al Senado. Y ahí es donde están estas presiones de las que hablamos, porque hay presiones para esa decisión del presidente. ¿Qué esperaría yo? Que el presidente avanzara en lo que creo que ha sido una línea correcta del gobierno, que es afianzar el feminismo. Yo creo que la imagen de una mujer en la Fiscalía Nacional podría ser un aporte importantísimo. Me parece que en este caso la única candidata en esa condición tiene un currículum bastante limpio, probablemente el más apropiado desde mi perspectiva. Y yo esperaría que el presidente Boric, a pesar de que sabe que ella no está dentro de los favoritos para la clase política, hiciera el intento de nombrarla y que esto fuera refrendado por el Senado. Quiero ser así de clara. En general los políticos tenemos como temores de referirnos a esto porque vamos a quedar de alguna manera señalados por el próximo fiscal nacional. ¿Qué otro de los temas me parece interesante? Me parece muy interesante el tema. Creo que había escuchado también lo mismo con respecto a Marta Herrera también. Ahí hay Cristian Riego. Ella es espléndida. Cristian Riego de la Universidad Diego Portales, para citar, digamos, dice que el proceso es igual. Ella es la que dicen que es cercana al ex fiscal Abbott, ¿no? O sea, que podría ser cercana. No es que sea cercana, trabajó con él. Abbott, pero todos los fiscales trabajaron con Abbott. No, pero si yo no estoy diciendo nada, solo pregunto para saber si había otra más. Claro, ella con una cercanía mayor que la mayoría de los fiscales porque era la encargada justamente de los temas que indicaba Nico, que son los de mayor importancia. Ella, en el fondo, es la encargada de la unidad especializada de anticorrupción y jurídica de la Fiscalía Nacional. Eso, y vocera también. Entonces, solamente quiero citar que Cristian Riego también dice que, por ejemplo, todos los comentarios de los senadores y senadoras, como por ejemplo, que no debería ser alguien mujer necesariamente, son presiones que él considera como abogado especialista de la Universidad Diego Portales, que son presiones inadecuadas. O sea, que ya el Senado empiece a decir cualquier cosa le parece totalmente inadecuado, y esta idea de que cayó que no importaba que él fuera mujer. Y son presiones hacia Boric, en definitiva. Por supuesto que sí. Boric debería poder tener la quina aquí y decidir bajo su criterio. Dice que es totalmente inadecuado, por ejemplo, ya recibir todos los comentarios que estamos recibiendo por parte del Senado. El Senado se debería de abstener de cualquier comentario. Lo dejo ahí nomás. Otro de los temas que creen que ustedes que esta semana van a ser intensos. Nosotros tenemos presupuesto en la semana. Tenemos presupuesto y vamos a estar votando y va a ser bien intenso porque ahí van a salir muchos temas. Va a salir el tema de la PGU, va a salir tema, nuestro presupuesto, a qué le ponemos, qué le sacamos, qué aceptamos, qué no aceptamos. Y eso es una prueba importante hacia el gobierno también. Así que va a ser una semana intensa en esa materia, aparte de que ya se está discutiendo el tema de pensiones, que es así un mamotreto. Ya, ok. Nico. Yo me conecto con Nona, creo que ahora se entra en la etapa de presupuesto, pero desde otra vista. Yo creo que aquí vamos a ver también dónde se da más la discusión política. Y en el sentido de a qué ministros y a qué ministerios va a entrar más en esta polémica que se dé justamente porque la discusión del presupuesto ahora es política, más que técnica. Entonces, por eso es muy probable, creo yo, que tengamos quizás algunos ministros que no han estado muy presentes. Pienso, por ejemplo, a Giorgio Jackson. ¿Qué le pasó a Giorgio Jackson? ¿Se nos perdió? ¿Dónde está? Con cierta mayor frecuencia en medio. ¿En serio? No sé. Oye, pero es que yo lo vi hoy día como que, te juro que me vino como una especie y acompañado por el ministro, y yo decía, uy, se me ha conectado. O sea, total. Pero no quiere decir que no esté, No, yo estoy diciendo que no aparezca, pero yo sé que a también veces la gente submarineada. A veces son técnicas comunicacionales también, dejar alcanzar la imagen para que después que aparezca. Las discusiones sobre presupuesto generalmente hacen, para bien y para mal, levantan ministros y ministerios que han estado más o menos en segundo plano. Pero tú crees, ¿cuál es tu...? No tengo ninguna. ¿Tú crees que puede aparecer, surgir algunos como pueden resurgir como... Claro, como el mismo Giorgio Jackson, que ha estado últimamente fuera, digamos, del centro de la atención mediática. O vamos a ver de nuevo a Analía, o vamos a ver de nuevo No, en la lógica de los cambios no hay que desgastar, yo creo, la imagen también tiene que ver con eso, efectivamente. Ya, perfecto. Y vamos también a dejar descansar a Carolina Toá también, un poquito.
seguridad. No, Sí, o sea, yo creo que ahí esas personas ya nunca hay más un descansaron. tándem. Mira, Toá, Ana Las viejas Uriarte de la y la Concertación. ministra Jara, ahí Jara no sé si entra en esa También categoría. la meten a También la Pero meten. Pero que si si no- ninguna es hemos vieja, son sabido- todas. oye, O sea, la pero Carolina todas- toda se ve Pero igual ¿quién que ha a los dicho lo 19 años. contrario? Oye, ¿Quién ha dicho lo increíble. contrario? Pero Toá te fijas que es tan potente que ahora como que hablamos muy poco de Monsalve, ¿no? Te fijas que Claro. ha sido Sí. una figura Sí. que ha tomado el tema, pero completo. Pamela, ¿qué es lo que viene la Ya, próxima semana? yo quiero discrepar, creo que no va a haber ningún resurgimiento de ningún otro ministro, creo al contrario, que vamos a ir viendo desaparecer a las Camilas Vallejo, a la Orellana, a los Giorgio Jackson, cada vez más, ¿dónde están por allá encerrados? En alguna parte. Creo que la vocería de Camila Vallejo va desapareciendo, pero de una manera impactante, o sea, efectivamente, y creo que vamos a ver en lo siguiente el absoluto protagonismo de las viejas de la Concertación, incluido Mario Marcel, entre las viejas de la Concertación, ¿ya? Que, pero si lo incluyen, te lo juro que lo incluyen. Pero Pero de ¿cuáles teatro- la son obra las de viejas teatro de la de nombre Concertación? parecido Entonces, de creo Las que Mario viejas es son Marcel. Mario Marcel, Ya. la Analía Ya. y la Carolina en propiedad. Ya, ellas son las viejas madres. Injustamente porque están todos regios, en realidad, Sí. al menos en eso. Oye, ¿cómo era y el la, nombre de y la Carolina de la obra literal. de Coco Legrand sobre los viejos? Viejos de mierda. ya. O viejas Era de distinta, mierda. También hay una Esto da versión pa' viejas otra. de mierda. Esto da Este pa' de sería la viejes Concert. de mierda. Viejes de Yo Concert. creo que el protagonismo de este tridente va a ser Sí. cada vez superior perfecto. y que se va a expresar en el centro de la noticia que va a ser en el próximo tiempo. No, por supuesto, el presupuesto, que ese sí que no le interesa no, a nadie. sí, claro. Ese sí no Nos la interesa a tareamos nadie. nosotros hasta las 3 de No. la mañana, Sí. nadie lo entiende, sino que la reforma previsional, Previsional. Ya. que va a ser el centro de la discusión y que curiosamente, tal cual como lo hablábamos respecto a otros temas, sí le interesa centralmente a las personas. ¿Ya? O sea, Sí, comparto. todo el mundo en el mercado, en la plaza donde tú vayas, está preocupado de esta reforma previsional y todo el mundo está opinando lo que hay que hacer con el 6%, lo que no hay que hacer, en fin. Sí. Yo también creo que más bien tú quizás te referiste a la pega que viene en la semana. Sí, yo tengo una pega que ya no sé ni cómo me llamo. La Comisión de Trabajo. No es atroz. No, es que la gente no sabe lo que es, porque además inmediatamente las preguntas son como, ¿qué opina usted? Que no sé qué. Y yo creo que hay que ser serio en la materia. Tú tienes que instruirte, leer y después decir, bueno, esto sí, esto no, lo que sea. Pero fíjate que son 412 páginas. Bien Sí, no, completas, o sea, y contundentísimas. tú no puedes ni salir a defender la ultranza ni atacar la ultranza porque tiene cosas buenas, cosas malas, etcétera. O sea, hay un tiempo de conversación largo porque es demasiado importante. Nico, ¿te quedó pendiente algo? No. Ah, ya, pregunta. ¿Ustedes creen que la reforma previsional, a la cual coincido con la Pamela, efectivamente sí es lo que yo creo que es mucho más cercano a la gente? Y de verdad es una conversación que se está dando en muchos flancos distintos, son diversos temas. Uno lo puede despostar en, no sé, en distintas temáticas. ¿Ustedes creen que esta, que es la tercera intento, va a salir la reforma? Tiene que salir, sí o sí. Yo estoy convencido que en esta oportunidad sale. No hay más margen también Dijiste para... tiene que salir, que es distinto. Que eso... Va a salir, pues te respondo Ya, directamente, va a salir. Ya, me la juego, sí, va Sí, a salir, pues. sin duda. Y para eso creo que también hay un margen de negociación que tiene el as bajo la manga dentro del gobierno. Y también creo que se ha hecho un trabajo, me consta, prelegislativo, sobre todo con la oposición, en términos de tener más o menos un horizonte claro y poder apostar a que sí va a salir esta vez. Pamela, ¿va a salir esta vez la reforma? Va a salir otra reforma. Otra. Pero va a salir una. Pero va a salir la O reforma. sea, claro. va a salir una reforma Ya. y va a salir Contundente. va a salir. Estas son mis predicciones. Sí. Estoy viendo la bola Sí, del sí, abuelo, sí, sí. la tengo aquí la bola del abuelo y estoy viendo que va a salir en menos tiempo del que Todos nos pronostican. pareciera. Que ¿Ah? uno podría pronosticar cuánto, un año, uno podría pronosticar de aquí a fin de año, No, a no, marzo, de aquí a perdón, fin de abril, año. abril. No, imposible. Uno pensando Uno- abril, perdón, yo creo abril. que lo que se han Me demorado equivoqué. las reformas tributarias Sí, sí, hasta sí, ahora por eso. para fracasar Sí. ha sido mínimo un año, ¿ya? Ya, Y ok. después de eso han fracasado las dos reformas Ya, anteriores, ok. ¿ya? Ya Entonces, 2 años, 8 meses lleva durmiendo la última en el Senado. No, pero exacto. hagamos por eso. Entonces, ¿tú crees que en podría tramitación, me Ahí refiero. está. Yo creo que va a haber una tramitación más breve que un año salir? Ya. y creo que va a salir una reforma totalmente distinta también creo. a este mamotreto que es un ornitorrinco Sí. que presentó finalmente Pero que va a Marcel. salir. Yo te aseguro que va a salir. Ya. Y va a salir. Otra. Yo no sé si Otra totalmente reforma. distinta. No, pero bueno. va a Yo salir voy a en ser términos de que este cambio sea contundente
Independiente que sea distinto que el gobierno está planteando, contundente. Es que te tengo que decir, yo sé que no es lo que buscas en la cuña, pero no, pero en serio, te tengo que decir que es imposible que sea contundente, porque Ya, lo que se ok, propone no perfecto. es contundente. Ya, ok, Entonces, perfecto. no, Entonces no va a hay haber fin un de las gran cambio. AFP. ¿No va a haber fin de las AFP? No, pero si no se propone siquiera un fin de las AFP. No. ¿Ya? Y Lo que además se que- propone es no, un cambio. administradora, Se sí. propone un Esperamos cambio de un poco. nombre de No, la no, no, se AFP propone, y que no, dejen de espera. atender público. Perdón, se Claro, propone, cambia. ya sí, pero se Gestor propone financiero. efectivamente que dividan las aguas, digamos. Eso Claro, sí se si propone. tú consideras Sí, que eso es que desaparecen, yo No, considero que no, no, es que no, desaparecen. único. Entonces, como no se propone siquiera que desaparezcan, obvio que no van a desaparecer y lo más probable es que sigan teniendo más o menos el rol que tienen hoy. Ya, perfecto. Eso quizás... Yo ¿qué, creo que no, pues yo creo que efectivamente la diferencia entre una reforma y un cambio de sistema. La reforma tú puedes reformar el actual y hacerle ciertas modificaciones. Yo creo que lo que va a salir va a estar más cerca de un cambio de sistema. Ya. Que sea el que se está proponiendo hoy día, no. Evidentemente ninguna ley, Perfecto. para que se sepa, ninguna ley, ningún proyecto de ley sale como entra. ¿No? Muy pocos y probablemente los más insignificantes o cuando se tienen mayoría que en el último tiempo no se tienen. Por lo tanto, sí se va a modificar, va a haber un trabajo de negociación, pero va a salir una reforma importante. Voy a seguir, entonces voy a colgarme tus palabras que me parecen mucho mejores que las mías. Es decir, ¿tú crees que va a haber un cambio fundamental? O sea, que va a haber Que se un va a acercar cambio- más al un cambio de sistema. Y tú entonces, Pamela, crees que va a haber una reforma nomás, no un cambio de sistema. Yo creo que va a haber una reforma y una Ya. reforma en que no va a haber, por ejemplo, que todas las discusiones centrales de la reforma van a... O sea, ya está claro que no va a haber sistema de reparto ni nada que se le parezca, ya que sería el aporte que pudiera haber Claro, habido que- para exactamente. que hubiera un Puesto cambio. todo, Ese es el claro. único cambio de Sí, po. fondo posible de una reforma, que tú pases de un sistema a otro. Yo creo que eso Un ni siquiera mix, se que ahora es propuso. mixto. Que sea mixto, ¿se va a mantener? Que hayan tres, tres digamos, pilares, tres los tres aportes. pilares. Tres aportes Yo distintos. creo que se va a Pilares. mantener muy probablemente más o menos como está. Yo creo O que sea, se- solamente dos aportes. Los empleadores no van a entrar. Esta tercera Es pata que que eso se es súper supone. discutible porque Esa los es la parte de la empleadores en realidad discusión. no son o no son los que aportan o son los que aportan todo. todo, Sí, esa es depende una cómo lo chiva. mire. Ah, ok. Claro, ya. depende, porque depende, Ya. si en el fondo el empleador es lo mismo. Ya, no. Yo creo no que importa. el tema esencial también, hay algo que ha sido muy robusto en el último tiempo y reconocido transversalmente, que fue el 2017, la pensión básica solidaria de Michelle Bachelet aumentaba un 50% por Sebastián Piñera, con la anuencia de toda la Cámara de Diputados, Sí. En el último 50% mes. y después la PGU. Entonces, que no se ha avanzado en forma bastante fuerte, si lo comparas con los países de la OCDE, para ese segmento. Por eso nosotros insistimos que hay que separar aguas, que son Ya. dos Sí, temas sí, distintos. eso lo hablamos. Bueno, vamos a... Y el 6% va a ser el centro del Está bien. Sí, problema. por supuesto. Sí, para la- encontrar la- triquiñuelas para poder entorpecer el trabajo Es que no es legislativo. entorpecer, hay no, un no, es montón. que sabes que no No, mire- pero es que ya es no. que perdón, no podemos tener esta discusión de nuevo porque No, ya por la tuvimos eso. la vez No, sí está bien, pasada. pero es que no, Ay, no es que tú dices vamos, que es mamá. entorpecer, no es entorpecer. Ya peleamos con Nosotros los lo No, que y hemos además vamos a seguir pedido- un año más peleando pues, por sí, esto, por así que eso. tenemos Es harto súper tiempo. No, pero querían sacarlo súper rápido. ¿Ah? En la Cámara se propuso en trabajo Ya. hacer poquitas sesiones y ahí se paró todo el mundo porque la última vez la oposición de ese minuto escuchó hasta el gato. Fueron más de 90 instituciones. Entonces nosotros dijimos, ahora, ¿por qué nosotros vamos a escuchar solo a Lógico. 10? Tenemos que escuchar a las mismas 90. po. Lógico, ojo por ojo. Ah, ya. No, no, ojo por ya ojo. éramos muchos. Ya. Pamela No, es que el Giles. gobierno tampoco estaba tan apurado. No, no Hace está como que apurado, está apurado, pero pero no está tan no está nada apurado apurado. Ya. Pamela Giles, Necesita la diputada de la plata. República, muchas gracias por No, estar con gracias a nosotros. usted, qué Bienvenida bueno, y qué qué bueno bueno que estés recuperada. Sí, Esperemos soy que muy feliz. sigas cada vez mejor físicamente hablando. Se va a Estamos recuperar. también con, sí, por supuesto. Creo que Te estoy vas en a mi mejor recuperar. momento. Se va Te vas a recuperadísima. recuperar ahora. Jimena Nona Osandón, muchas gracias Muchas también, gracias diputada de por la la invitación. República. Volvimos a tener las diputadas más ricas, Más ricas. aquí de la Y República. no las más viejas. Ah, dije ricas. Y no las más viejas. Pero sí, yo no somos dije las más viejas. ricas, pero ¿por qué decimos viejas si Pero nadie por si dijo acaso no es que estamos vieja? hablando de las viejas de la Concertación. No, porque nadie ha dicho eso. ¿Por qué nos colgamos esto? Dije ricas. Dieron una lección las viejas de la Sí, Concerta. sí, Se a, mí pasaron me a todo gusta el mundo. a mí me gusta la adultez. Me gusta. Ya. me Y gusta. Nicolás A mí Freire, me gusta. cientista Muchas gracias. político, consigliere y además Y todo un poco. ¿ah? Además, militante liberal. Militante Legal, liberal, por legal. supuesto. Hoy día por más supuesto. orgulloso. Hoy Tiene día presidente de la muy Cámara. orgulloso. Presidente de la Ahí está. Cámara. Porque- Muchas gracias. Muchas Un gracias gustazo. a ustedes. Siempre un gusto y nosotros nos vamos. Esto fue Cadena Nacional Póker Político. Chao.